En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy estamos iniciando apenas este recorrido de Cuaresma. Te invitamos, Señor, a caminar con nosotros, o más bien, a dejarnos caminar contigo. Toma adelante, Señor. Danos la fuerza para cargar con nuestras cruces y seguirte hasta el final. Eso te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 22 a 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, las lecturas que leemos el día de hoy, jueves después de miércoles de ceniza, es decir, jueves de ceniza, simplemente nos llama en el primer tiempo a la primera conversión. Si toda la Cuaresma se trata de una conversión, estoy diciendo, hay un primer paso de esa conversión a que el Señor está reclamando el día de hoy. Conversión de determinar quién es Jesús para mí, ubicar a Jesús para mí. En ese caso, si Jesús ha estado en el segundo plano, tercer plano o último plano, la conversión consiste en ponerlo ahorita en el primer plano. Pues, ¿cómo puedo ahora decidir de perder mi vida por Jesús si Él no es el primero en mi vida? ¿Cómo puedo arriesgar mi vida por alguien en quien no tengo confianza? Razón por la cual, inclusive, el responsorial del día de hoy dice: dichoso el hombre que confía en el Señor. Se trata ahorita de confiar absolutamente en el Señor antes de poder obedecerlo, tomando en cuenta también que la primera lectura del día de hoy es donde Dios está poniendo en nuestras manos la vida y la muerte. Escojan. Pero ¿cómo puedo escoger el obedecer a Dios para tener vida si no confío primeramente en ese Dios? La conversión. La conversión a que se nos llama en esa Cuaresma es conversión primeramente de nuestra actitud, de nuestra entrega, de la posición de Jesús, su ubicación en nuestra vida. Una vez salí en un coche con mi amigo el padre Fidelis, íbamos a Jesús María desde Ciudad de México. Yo no sabía cómo llegar allá. Supuestamente él ya conocía el camino, pero algo sucedió. Simplemente cuando iba manejando, yo observando el GPS que él puso allá, vi que no estaba siguiendo tanto el GPS, y a un momento quise llamar su atención de que no está siguiendo ese GPS. Dice: no te preocupes, yo sé a dónde voy. Pero, ¿qué creen? GPS había puesto el tramo, no sé, como a 4 horas para nosotros. Y él dice que él conocía el camino, que inclusive llegaríamos antes que esa hora. Él siguió su propio proyecto. ¿Qué creen? Que a un momento llegamos a un lugar. ¿Por qué razón no sabemos?
había policías que estaban desviando y desviando coches. Ya no permitían que siguiéramos el tramo. Tuviéramos que desviarnos ahorita para ir a buscar otro camino. Finalmente terminamos perdiendo aún 3 horas más. Es decir, en vez de llegar en 4 horas, llegamos en 7 horas. Porque la persona, el GPS que lo está guiando, que está ubicado arriba y ve todo lo que hay en camino, le dice, toma ese camino, dice, no, yo sé a dónde voy. Ahora finalmente terminamos perdiendo más tiempo. Lo mismo el Señor, a quien queremos seguir el día de hoy, dice, sígueme. Y aunque dice que el camino es por camino de la cruz, muchas veces decimos, no, es que yo sé a dónde voy. Pero finalmente terminamos perdiendo más. Pidámosle al Señor que podamos confiar en Él, que Él tome el primer lugar en nuestra vida. De eso se trata en ese primer día, conversión, para ubicar bien a Jesús. Señor Jesús, hoy te tomo como el primero en mi vida. Ayúdame a seguirte ya sin cuestionar, para que pueda alcanzar la bendición que has preparado para mí ahora y por siempre. Y para que yo pueda también vivir esa Pascua dignamente contigo. Eso te lo pido en tu propio nombre, Jesucristo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen día.